Bueno, la legislatura de la provincia de Santa Fe por estas horas debate un proyecto interesante a prima facie. Es un proyecto de la diputada provincial Beatriz Brouwer, que está orientado justamente a, digamos, el tema del bullying. Mira, Dicen que quieren reformar parcialmente el Código de Faltas de la provincia de Santa Fe y en esa reforma vayan a incorporar un artículo que penaliza a padres o tutores de chicas o chicos que cometan bullying. Exacto. La iniciativa pretende incorporar sanciones, multas o trabajos comunitarios a padres, tutores o también responsables que omitan su deber de cuidado ante conductas de acoso, digamos, escolar cometidas por los menores a su cargo. Exacto. Digamos, o podemos decir que el bullying se refiere justamente al acoso, tanto físico como verbal, o las agresiones, sea violencia física o verbal, entre los niños. Sí. Claro, sí, es interesante que se centre también en los padres. Puede llegar a ser polémico, pero es verdad que la educación que da a los padres es la que después se va al niño, ¿no? Claro. Y que se pueden, bueno, multas, trabajos comunitarios, puede llevar a esta sanción, ¿no? Sí, lo peor es cuando los padres saben que realmente el niño está cometiendo un acto de bullying y no suelen frenarlo o no suelen tampoco retarlo, Claro. ¿viste? Darle Claro. algún conocimiento de que eso no se hace. Sí, sí. Realmente antes se pensaba que solamente era una burla. Claro, Sí, exacto. Es un tema de larga data porque antes lo tomábamos como algo normal, algo natural, Sí. y realmente hoy se claro. está teniendo en cuenta estos casos que hay muchos casos de bullying o acoso escolar Sí. que se están registrando y es importante también comentarlo, comunicarlo, Sí. comunicar cada caso, informar, porque es grave. O sea, Claro, sí, puede sí, ser, la violencia puede ser verbal, Sí. puede ser física, Sí, sí, sí. realmente psicológica. También, sí, sí, sí. No solo son agresiones, sino que con una palabra te pueden decir muchas cosas. Claro, Sí, claro. Sí, sí, pasa. Bueno, estamos al aire, estamos hablando Buenas. sobre este, me parece interesante, proyecto de la legisladora Beatriz Brouwer, Sí. como decíamos, orientado a reformar parcialmente el Código de Faltas santafesino para que incluyan un punto allí que es penalizar o sancionar, mejor dicho, a padres, tutores, Está bueno que los responsables. padres demos a conocer a los chicos qué significa el bullying Sí. y qué es sufrirlo también, porque quizás solamente hablamos de aquellos que lo hacen Claro. y también hay gente que lo sufre Sí, sí. y no Sí, sabe que lo está sufriendo, quizás Sí. lo toma como algo natural, Sí, normal. las consecuencias gravísimas que puede Claro. devenir el Sí, bullying. claro. Consecuencias muy graves. Claro. Según la UNESCO, más del 36% de los estudiantes se ve afectado por una riña física con algún compañero o casi 1 de cada 3 ha sido agredido físicamente al menos una vez. Exacto. Sí, ¿Eh? sí, qué Esto terrible. es importante subrayarlo porque, digamos, se trata de algo importante y que tiene que estar en la comunicación de las familias, Claro. Sí, sí, este sí. tema. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Bien, bueno, iniciamos así de esta manera, línea directa, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti, me acompaña Jacqueline Celis y Lara Pidal, es un gusto, de más está decirlo, un gusto Como siempre, compartir Max. con Bueno, ustedes, nosotras también. un placer con ustedes estar en este programa que, bueno, tiene temáticas diversas, tiene protagonistas. Siempre decimos que los protagonistas son quienes vienen aquí a participar como entrevistados o entrevistadas. Y que nuestros también auspiciantes. y nuestros auspiciantes también Los que obviamente. exacto, les agradecemos muchísimo, bueno, a toda la gente, Sí. siempre agradecemos a toda la gente de Vive TV, a los auspiciantes, a la gente que participa, bueno, en líneas generales. Exacto. Sí, sí, sí. Tenemos un auspiciante. Sí, exactamente. Tenemos Que nuevamente vaya, para qué informar. auspiciante, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Ya dijimos, volvemos a repetir, como la semana pasada, ¿quieren ir de vacaciones? Estoy para hacerme unas vacaciones. ¿Segura? Pero algo para comer algo bien rico. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, ¿qué idea Yo tenés? tengo, mira, la fiesta del chivo, ¿te va? Re Ahí contra. va. Oh, ahí va. espectacular. Me convenciste. ¿Segura? Te juro. Me Así encanta, de me encanta, rápido. chivo. Ahí estamos viendo justamente las salidas del viernes 7 de noviembre. Y bueno, precio por persona, 400.000 pesos. Precio por 2 personas, 600.000. Ahí estamos viendo un poquito de lo que podríamos disfrutar. No, me vuelvo loca. Esto va a ser obviamente con Reina Tours,
que ahora vamos a ver. 400.000 pesos, nada. Nada, comerme un Marcel. re chivo. Claro. Ahí está. Vamos a ver un poco la página que es reinatours.tour.ar. Pueden encontrar en Instagram @viajes y turismo Rosario con K al final, o comunicarse también al número 3415-899500. Ahí están todos los viajes. los próximos viajes. Me tienta todo. Sí. Saludos a Ivana. Saludos a Ivana, Saludos. sí, Así es. que ya nos pasó justamente la página para que puedan entrar. Pueden chusmear un poquito. Espectacular. Bárbaro. Sí. Bueno, el agradecimiento que esté con nosotros, ¿no? También. Sí. Así Ya la es. vamos a Sí. tener seguramente pronto, Sí. nuevamente, Sí. con nosotros. Bueno, vamos a presentar al primer invitado de hoy. Está con nosotros Guillermo Lemme, que es escritor, docente, dicta talleres de escritura. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas tardes, Marcelo. Gracias por la invitación y acá dando los primeros pasos en el programa. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, publicaste, Guillermo, 5 libros. Así es. ¿Cómo nace, en realidad, la escritura en Guillermo Lemme? Mirá, primero como una actividad placentera en la escuela, en nuestra época de estudiantes, era una de las áreas que más me gustaba al momento de escribir o de inventar historias. Por lo tanto, el área de matemática, educación física, por lo tanto, no entraban en órbita. Después, era un hobby, escribir, leer. Pasó mucho tiempo cuando la escritura pasó a un segundo plano, formarme para una actividad laboral. En ese momento, por ahí, escribir no era visto como una opción laboral en la época por lo menos a mí es mi experiencia. Y después de muy grande, ya con avanzada el tiempo, me permito cumplir ese sueño de poder escribir y me doy el sí. No lo busqué afuera, sino que lo busqué hacia adentro y me di el permiso para cumplir ese sueño y bueno, aparecieron mis dos pequeños hijos de papel, no sé si se ven. Sí, perfectamente. Elfos, Sí. acá estoy al revés. Elfos, simplemente poesías, y Voces marinas, tankas y haiku escritos desde el mar y para el alma, que son los dos primeros libros que los publiqué juntos al mismo tiempo y los presenté al mismo tiempo en San Nicolás. Después vino en realidad Elfos, Caminos Interiores, que es el mismo libro con dos editoriales diferentes, Bien. una de San Nicolás y otra de Buenos Aires. Un libro que amo, porque además la tapa cumplió otro sueño, que es Mensajes, la fui a hacer a Miramar, la fotografía la saqué yo, tanto Muy de la lindo, tapa muy lindo. como de la contratapa. Sí, me di el gusto Muy de hacerlo. Ver el amanecer en el mar a esta hora fue increíble y la cantidad de fotos que tuve que hacer para elegir una que pase a la tapa. Y el último, mi primero de cuentos y relatos, Como hojas en el viento. Y lo interesante que también las tapas las preparo yo, o son fotos que yo saco, Ajá. o ilustraciones que hice de uno de los libros. Qué lindo. ¿Te gusta seleccionarlas cada una Me de las? encanta ese trabajo creativo. Ay, muy lindo. Salió por casualidad cuando publiqué los dos primeros, sobre todo que es un libro que está ilustrado, si puedo mostrar. Sí, Sí. bueno. Las ilustraciones que están adentro de este libro son todas mías, Mira. Ay, bien. que nunca había pintado. Y bueno, ocurrió algo mágico acá con una colega, una profesora de San Nicolás que me ayudó, Noelia Domenech, que es profesora de arte. Hay 1 año y medio de trabajo en ese libro, de la parte ilustrada. Claro, muy creativo. Primero lo escribí y cumplí un sueño bueno, no sé si la gente conoce lo que es el haiku por ahí, que es poesía japonesa, y los escritores japoneses, los haijines, estamos hablando, calculen, a partir del 700 después de Cristo, Bien. que empezó a escribirse este tipo de literatura. Ajá. Pero vamos más cerca, al 1400, al 1500, Busō y Sashiki, que son los referentes japoneses, salían a caminar para escribir.
en el Japón del 1600. Bien. Imaginen los cerezos en flor, la nieve Hermoso. del Monte Fuji, los arrozales. Y bueno, en este libro, Voces Marinas, salí a caminar por las playas de Miramar durante 15 días que estuve, y así se escribió este libro. Caminando en la playa, parando, viendo el mar, las gaviotas. Un poco el haiku se trata de eso, ¿no? De tomar la naturaleza para hacer también un viaje interior y tomar lo exterior para jugar con el mundo interno del autor. Ajá. Y ahí también incluir las imágenes que vos ibas mirando al caminar. En ese momento No, bien. no había ninguna imagen. Bien. Cuando llego a mi casa, un fin de semana me pongo a dibujar, pero sin nada, o sea, no pensando nada sobre uno de los poemas del libro. Y le digo a mi señora, le digo, ¿qué te parece si me pongo a ilustrar cada uno de los haiku y los tanka? Bueno, se lo llevé a mi compañera de trabajo, que en ese momento era profesora en la misma escuela que yo trabajaba, yo soy maestro de escuela primaria. Le muestro el dibujo todo orgulloso y me dice, Guillermo, dice, te voy a dar unas clases, dice, para que lo mejores. Y ahí empezó Muy bueno. un año y medio en donde cada ilustración refleja lo que está escrito. Qué bueno. Qué lindo. Que para mí fue mágico. Claro. ¿Y qué sinceramente. temas tocan los libros? El hilo conductor, a mí me gusta mucho hablar de los seres humanos, de las problemáticas que tenemos como personas, problemáticas del mundo interior, los temas tradicionales de la poesía, la vida, la muerte, el amor, pero no escribo poemas de enamorados, Claro, pero claro. sí es que hablo sobre el amor en general, el amor a la vida, el amor a las personas, el amor al destino, y mis libros tienen ese hilo, ¿no? Dar un poco de reflexión sobre lo que voy viendo, siempre con una mirada. Es imposible es muy difícil ser subjetivo cuando se escribe, Claro. más cuando se trata de tocar el mundo emocional como es la poesía. Así que mis temas pasan por ahí, ¿no? La vida, el ser humano, el mundo que nos rodea. Bien. Fíjense la analogía, ¿no? Escuchándolo a Guillermo exponer sobre sus libros. La analogía digo porque vos cuando empezaste a escribir, empezaste por tu interior. Y también en tus libros desarrollás eso, ¿no? El interior de las otras personas a quien vos te referís, el ser humano, ¿no? O los seres humanos. Vos sabés que cuando daba clases a ustedes, le cuento a la gente algo muy interesante que me pasó. Perdón que referencie algo, pero No, puede está bien. ayudarle a alguien que está escuchando. Sí, Perfecto. obvio. Sí. A mí siempre fue muy curioso. Y cuando me tocó dar clase en la escuela primaria, yo empiezo a trabajar como docente ya con mis 30 y pico de años, estudié de grande. Y había un libro que se llamaba Inteligencias Múltiples, que circulaba en una época mucho en el ámbito educativo, creo que era de un autor que es Goleman o Goleman. Goleman, Daniel Goleman. Sí. Sí. Y lo leí para ayudar a los chicos, porque yo me daba cuenta, viendo a los chicos, lo que me había pasado a mí cuando fui alumno. Claro. En una época donde no se podía a veces ni levantar la mano, o sea, Claro. estamos hablando de mi primaria en los 70 y pico. Ujú. Y me autodescubrí con mi inteligencia, que es esta, ¿no? La intrapersonal, Claro. hacia adentro. Claro. Sí, obvio. Ahí está. Y bueno, tengo esa forma, y después cuando conozco el haiku, que trabaja mucho con la contemplación del entorno y tomarse el tiempo para observar lo que para otros pasa desapercibido, ahí me di cuenta que es ese mundo intrapersonal, esa inteligencia interna, que yo la pongo en juego y me encanta cuando me siento a escribir y se borran el tiempo y el espacio. Claro, está muy bueno. Contanos tu experiencia al vender los Ajá. ejemplares puerta a puerta. Sí, bueno, no la esperaba esa actividad. Yo pensé que los libros los iba a vender la editorial. Claro. No fue así. Obvio, no me conocen, no soy conocido para tener una venta masiva de libros. Después pensé que lo iban a hacer las librerías, me los tomaban a consignación. Claro.
estaba en la misma. Digo, ¿quién va a ir a buscar en una librería un libro de un autor que no conocen? Claro. Y unas vacaciones de invierno salimos a caminar con mi señora por mi ciudad y le digo, ¿sabes qué voy a hacer? Digo, voy a llevar 3 libros de este en el bolsito que ustedes me vieron cuando entré Sí. y 3 libros de este. Y los voy a vender puerta a puerta, voy a tocar timbre y me dice mi señora, yo camino por la otra vereda. No quiero saber. Claro, claro. Y ahí empezó algo maravilloso, que yo lo pongo en el último libro, Como hojas en el viento, El vendedor ambulante de poesías. Y así recorrí toda mi ciudad y localidades alrededor de San Nicolás y vendí todos los libros, de a uno, tocando timbre Bueno. y encontrándome con historias increíbles atrás de cada puerta. Hay 2 personas que se animaron a escribir porque tenían sus borradores, me los mostraron y a partir de ahí publicaron sus libros. Es algo, gente que abría la puerta y se me ponía a llorar. Claro. Ay. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas Claro. experiencias, Sí, sí, no? tremendo. Sobre- Sí, sí, Pero sí. fue algo Sí, sí. increíble y siempre muy bien recibido en todas las casas donde tocaba timbre. Es algo que recomendarías a otra persona que tiene también sus libros y no se anima, porque hay muchas Es personas que agotador, Sí, Sí. sí, claro. lleva mucho Claro, tiempo. Claro. A veces era muy metódico, caminaba 6 cuadras por un lado y volvía por las 6 de enfrente. Me pasaba que cuando iba por las 6 primera no vendía ningún libro, cuando volvía por las otras 6 vendía 4. Digo, ¿por qué no arranqué por el otro lado? Claro. Claro. Pero no, son cosas muy, muy lindas. La calle te enseña muchas cosas. Claro, no, y además autopromocionarse, ¿no? En, Ujú. en lo que haces es Lo más lindo, fundamental. perdón, ¿no? Era ver el rostro de sorpresa de la gente cuando le decía, perdón, soy escritor, porque me decían, ¿de qué iglesia sos? No, Claro. Claro, sí. Claro, lo No, interpretaba me venían ahí. con un libro y un Claro. morral, ¿viste? Claro. Sí, literal. Claro. No, digo, soy escritor. Ya cuando les decía eso, Claro. Te escuchaban. me escuchaban. Claro. Cambiaba, sí. Ahí va. Exacto. Cambiaban de actitud. Guillermo, te agradecemos muchísimo tu participación, bueno, que hayas estado aquí, porque tengamos en cuenta que cuando escribís libros, cuando alguien escribe, fomenta también el pensamiento crítico. Total. No es solamente Qué bueno. fomentar el pensamiento crítico en los lectores. Como siempre digo, aquel que escribe para quien lo tiene que leer, y eso es fundamental. Lo definiste perfecto. Como Expresar. objetivo personal. Exacto. Exacto. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Para ubicarlo a Guillermo a través de Instagram es Sí. @GJLemme, es con 2 M. Exacto. Sí, Así sí, que bueno, Guillermo Lemme, escritor, docente, bueno, dictas también talleres que ya vamos a hablar en el próximo encuentro te vas a referir a los talleres de haiku. Sí. Así que vamos a dejar la puerta Perfecto. abierta para la próxima. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Muy amable. sí. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa, Sí, ¿les dale, parece? Marcelo. Y Sí, sí. regresamos. Vive TV, el canal que te inspira. Cada día la vida respira. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR.
Bueno, muy bien, seguimos en línea directa. ¿Cómo pasan los minutos realmente? Mucho, demasiado. Realmente. Tenemos mucho para hablar. Rápido, Sí, rápido. hay mucho para compartir, como siempre, como cada semana. Y bueno, ahora vamos a darle paso, Sí. ya mismo a nuestra segunda invitada. Está con nosotros Laura Aubel, que es psicóloga holística, diplomada en neurociencias, biodescodificadora, coach internacional. Vamos a hablar sobre respiración consciente. Primero la saludamos como corresponde. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Buena. Muy bien. ¿Ustedes? Gracias. Bien, muy bien, muy bien. Gracias Todo por bien. estar aquí, por compartir siempre línea directa. A ustedes. ¿Cómo es una respiración consciente? ¿En qué consiste concretamente? Es una práctica que ayuda a estar en el momento presente. Consiste en tomar conciencia, en prestarle atención y en regularla. Tiene múltiples beneficios para la salud, para el ámbito profesional, para el ámbito escolar. Ujú. Es una práctica ancestral que tiene mucho que ver con la apertura del chakra del tercer ojo. Se asocia a prácticas, yo siempre lo tomo como referencia al yoga, que dentro de la técnica del yoga al final hay una meditación con respiración, y muchos dicen empezó yoga y se volvió loca, empezó yoga y se separó. ¿Es el yoga o es la práctica en sí misma que conlleva a la evolución del ser ligada a la respiración consciente, que nos hace ver cosas que a lo mejor antes no veíamos, tener una intuición más despierta? Es maravilloso, es de mis técnicas preferidas. Claro. Bien, y entre los beneficios nos ayuda también a reducir el estrés. Sí. Nos ayuda, hay una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de traernos calma. Y también está muy relacionado con el nervio vago, que es uno de los 12 pares craneales. Dentro del cráneo tenemos 12 nervios que salen del tronco encefálico, y uno de esos 12 pasa para el tronco y da un montón de ramitas. Bueno, este nervio vago es el responsable también de la regulación cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de las vísceras abdominales, y todo el organismo responde a un estado de paz y de armonía. Si nuestra respiración es armónica, es pacífica, de algún modo todo nuestro cuerpo responde y regula el estrés, ¿sí? Claro. El cortisol, que es la hormona que tenemos los riñones, y arriba hay como 2 sombreritos que son las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales, supra por estar arriba de los riñones, son las encargadas de liberar a la sangre el cortisol, que es la tan conocida hormona del estrés. Claro. Bueno, la respiración hecha en forma armónica y consciente también tiene como objetivo descender los niveles del cortisol a través del sistema neuroendocrino. Claro, ¿y algunas técnicas que podamos aplicar? Adultos, niños, tercera edad, todos podemos aplicarlas y están adaptadas. A mí me gusta una que es muy sencilla, que es para los principiantes o los niños, que es la de las manos. Consiste en recorrer el contorno de los dedos y, por ejemplo, inhalo con el primer contorno, exhalo con el segundo, inhalo, exhalo, y así con los 5 dedos. Nos tomamos un tiempito y volvemos. Esta forma tan sencilla regula un montón el estrés, la ansiedad. También es muy utilizada a fines corporativos en las empresas. Hoy están muy en auge todas estas técnicas para justamente ayudar a los profesionales a que puedan tener más calma. Imagínense un directivo o un empleado que está estresado. El síndrome de burnout, ese que está tan de moda Lo ahora. hemos hablado, sí. Bueno, Hemos hablado, sí. entonces, ¿cuán beneficioso es para disminuir este síndrome, que es el agotamiento mental, ¿sí? Para las empresas? Total. ¿Cuánto más productivo puedo ser yo? ¿Cuántos beneficios con tomarnos unos minutitos de respiración consciente? El otro día escuchaba por ahí a otros profesionales que decían que la respiración estaba contraindicada para las cuerdas vocales. Y yo dije, wow, algo que es tan bueno para la salud, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¡Qué horror! Dije. Y me puse a investigar. Y bueno, hay que tomar en consideración siempre los excesos. Las técnicas de la respiración, para mejorar la respiración y la concentración plena, están pensadas para disminuir la tensión, nunca para tensar las cuerdas vocales, sino todo lo contrario,
buscamos relajarlas. Si lo hacemos de forma excesiva, abrupta, hay respiraciones que a veces son Sí, fuertes, capaz, Entonces, que te puede yo afectar, si sí, yo obvio. conozco de base que tengo una afección vocal o me dedico, o soy maestra, bueno, o canto, hay que buscar otro tipo de respiración, no esas respiraciones fuertes y potentes que sí pueden llegar a dañar nuestras cuerdas vocales y nuestra salud, que no es la idea, no es el foco. Entonces, como en todo, buscar el equilibrio, dosificarlo. La respiración, hay dos profesionales de Harvard, uno que ya falleció, Herbert Benson, que era un médico, que él era un fan de la respiración consciente. Y después también hay una psicóloga también de la Universidad de Harvard, que ella la liga más al mindfulness. ¿Se acuerdan qué era el mindfulness? Sí. Sí, sí, Era sí. Estar en el presente, Estar en el estar en el momento presente. presente y no tanto en el futuro. Muy bien. Entonces la respiración, qué cosa más bonita que pensar en la respiración y qué fácil también. Sí. Claro. Hay algo que yo siempre cuento también, que es que en nuestro sistema nervioso central, que está formado por la parte del sistema nervioso que está en la cabeza, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Esas tres cosas forman el encéfalo, A más B más C, siempre digo yo. Todo eso está en la cabeza y en la columna tenemos la médula espinal. Bueno, esta médula espinal y este encéfalo de la cabeza, ¿sí?, están rodeados por un líquido que se llama líquido cefalo por cabeza y raquídeos por raquis de columna. ¿Por qué menciono este líquido? Porque tiene que ver con la respiración. Vamos a pensar. Cuando yo inhalo, ¿sí?, lo que hago es, con los músculos de la zona abdominal, ayudar a este líquido cefalorraquídeo a que circule y se meta entre los ventrículos. Ahí en el cerebro, en el cráneo, además tenemos una estructura que se llaman ventrículos, que están llenas de líquidos, son unas cavidades llenas de líquidos, y tenemos glándulas, entre ellas la glándula pineal. ¿Quién conoce la pineal? La he escuchado. Sí, la he escuchado. Bueno, Sí. tiene que ver con dicen, con el tercer ojo, ¿sí? Por su posición anatómica, Claro. coincide con con lo que llamamos chakra del tercer ojo, que justamente tiene como objetivo, y su nombre deviene también, de que amplía la visión, esta intuición. Yo siempre también cuento que lo del proyecto Gateway de la NASA, si no lo conocen, ¿Qué? googlearlo. Sí, sí, sí. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí. Bueno, la idea justamente, sí. No, está bien. No, sí. No. Era propiciar un pool de personas para que se internalicen en la práctica de la meditación, la respiración y el mindfulness, con el objetivo de utilizarlos como espías, porque si amplían la intuición podían ver más allá. Claro. ¿Está? Entonces, Importante esto de la intuición, el poder ver, digamos, todo lo que yo tengo a mi entorno, poder ver mucho más allá, mucho más lejos. Sí. Claro. Bueno, a veces uno dice, no, pero tenés que ver lo que tenés en tu entorno. Viste que hay gente que por ahí se cierra un poco y no ve el más allá. Esto es importante lo que referenciás, digamos. cuando los pacientes dicen, Laura, esto me cambió la vida. A ver, realmente te cambia la vida, Claro. ¿sí? Porque te hace ver cosas que antes vos no veías. Claro. La respiración consciente, miren, el otro día tenía que rendir un examen y me había pasado que estaba tan cansada que tenía la mente bloqueada. No podía ni entender lo que estaba leyendo. Digo, che, no voy a poder responder una pregunta si no puedo comprender qué me dicen. Bueno, Lau, a aplicar lo que tanto pregonás, vamos, Sí, respiración sí. consciente. Inhalo, exhalo. Un minutito, Sí, sí. promoví. No solamente aprobé, sino que promoví el examen. Mirá vos. Entonces, de verdad funciona y es solamente un ratito. Entonces, están angustiados, están preocupados, están cansados. Respiremos. Sí, sí, sí. Y siempre exhalamos a través de la nariz, no por la boca. En realidad hay diferentes técnicas, por eso Ajá. justamente decía, si yo tengo una afección en las cuerdas vocales, Ajá. no voy a elegir como una primera opción una respiración que sea de exhalación vocal. Lo haría preferentemente de inhalación y exhalación por vía nasal. Porque pregunto esto porque muchos especialistas dicen que solo por la nariz. No, yo difiero. A veces te dicen que entra más rápido en un estado tita el cerebro, está pensado, pero en realidad no hay un solo lineamiento para decir es solo por la nariz. O sea, cada respiración tiene sus beneficios, ¿sí? Depende del caso. También yo había leído con lo que decía Marce, por ejemplo, para dormir dicen que es más recomendable respirar y exhalar por la nariz por el tema de que uno tiene la boca abierta y puede generar otras afecciones Claro. por También. dormir con la boca abierta. Entonces Sí, me parece que, como también, decís, también. depende, ¿no?, de la Sí. situación. Sí.
y también la sequedad vocal, sí, si nos vamos a dormir. Claro, a depende ver, entonces. Preferentemente inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Preferentemente sí, pero hay algunas técnicas que son muy bonitas pero es más ligado cuando estoy en posición de flor de loto, inhalo y exhalo. Y ahí anclar otros recursos, como que al exhalar libero todas las tensiones transformadas en posibilidades. Entonces, inhalo luz, me lleno de paz, de calma, de amor, exhalo proyectos concretados, exhalo posibilidades, exhalo claridad mental. Claro. Entonces, asociar a través de la programación del lenguaje, la programación neurolingüística, a la respiración, es una manera muy positiva de lograr manifestaciones que están tan de moda, pero bueno, tiene justamente que ver con todo esto que venimos diciendo. Es una conjunción maravillosa de la anatomía, de la fisiología, de la neurología, ligada a la respiración consciente. Es importante también el tema de la productividad laboral, cómo mejora la concentración, el hecho de respirar, una respiración consciente, cómo nos mejora eso, ¿no? Yo pensaba un poco cuando leíamos esto, el otro día lo compartíamos, esto de en un mundo donde hay, no sé si mundo, en un país, vamos a tomar como referencia la Argentina, donde vivimos, donde hay mucho ruido, donde hay desconcentración por el uso permanente del celular, donde, días pasados hablábamos con una fonoaudióloga que es Sol Acef, y decía esto, ¿no? Es decir, nosotros le preguntábamos, tanto ruido, ¿cómo tenemos que forzar la voz? Claro. ¿Cómo hacemos en esta respiración consciente, a veces en medio de tanto desorden, tanto ruido, que no nos tomamos tiempo para poder respirar? Claro. Esto que vivimos, no solamente en el ruido, sino que vivimos de acá para allá, de un lado al otro, es como automatizado. Claro. Sí. Es muy importante el tema de tengo un break en el trabajo, me tomo 2 minutitos, ni siquiera hace falta tomarnos 10, 15, no, 2, 3 minutitos es suficiente para poder anclarnos y decir, che, tengo este conflicto, tengo estos papeles para sacar, tengo este trabajo para avanzar y bueno, necesito claridad, ¿sí? Entonces respiro, inhalo, exhalo. El bajar, siempre decimos que el cortisol en dosis apropiadas es necesario para salir de la zona de confort, nos invita a la acción. Pero tiene que haber, después de la fase de cortisol elevado, una fase de recuperación. Elevo y recupero, elevo y recupero. Cuando ese equilibrio entre la fase alta y la recuperación se altera, ¿sí? Y yo no recupero, tengo el cortisol que sube, ahí estoy al horno. ¿Sí? Entonces, cuando yo noto que estoy en un estado de estrés creciente, de cortisol creciente, me aíslo, respiro, inhalo, exhalo. Por eso siempre le digo a mis pacientes, repitan, ¿estás angustiado? Breathe, only breathe, siempre. Respiro, solo respira. Laura, muchísimas gracias. A ustedes, gracias como siempre, por estar con nosotros, muy amables. Nos quedaríamos a hablar más tiempo, pero bueno, dicen que viste que en los medios audiovisuales el tiempo es tirano. Viste que es una frase que es recurrente, pero bueno. Limitado también. Gracias por estar y por hablar de estos temas y por compartirlos con todos nosotros, estos temas. Laura Aubel, psicóloga holística, diplomada en neurociencias, hablando sobre respiración consciente. Importante. A veces estamos tan a full y en el día decimos, no tengo tiempo para 5 minutos de meditación, tiempo ni para respirar. Claro. Pero hay que hacerse 5 minutos para respirar, me parece, ¿no? Nos olvidamos de respirar, che. Y estar en el presente, ¿no? El momento presente para poder tener una mejor concentración y todo eso. Hace bien. Es importante. Sí, pero siempre utilizamos esa frase, no tuve tiempo para respirar. Sí. Es verdad. Bueno, vamos a darle paso, creo que ya está conectada con línea directa. Karina Abad, según me parece que estamos en contacto. Bien, estamos en contacto con Karina Abad, terapeuta holística. Bueno, pasamos de un tema a otro, sí somos. Rápidamente. Bueno, directamente desde la ciudad de Carlos Paz, vamos a hablar sobre el abordaje holístico del cáncer de mama. ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Acá muy bien, por suerte, y con un tema muy hermoso y dedicado a las mujeres en el mes del cáncer de mama de la mujer. Me gusta trabajar este tema porque soy una excombatiente del cáncer
y puedo decir que sí se puede, y hablar de este tema es hablarlo sin miedo, es hablarlo consciente y estar, digamos, sabiendo lo que es, ¿no? Estudiar cada vez más sin tenerle miedo, tenerle respeto y tener herramientas como para poder sobrevivir sobre esto, ¿no? Que es algo que nos viene a ayudar a aprender. Primero me gustaría decir la parte científica que es el cáncer de mama, ¿no? De dónde proviene. Y después relacionarlo con la parte terapéutica. El cáncer de mama es digamos, son las células del tejido mamario que se desarrolla muy rápidamente con una manera anormal. Esto tiene, digamos, mutuaciones diferentes, ¿sí? Son factores que hacen que se desarrolle el cáncer de mama, que puede ser la parte genética, puede ser la parte hormonal, puede ser la parte de la edad, que uno muchas veces, muchos años, creíamos que la mujer, cuando ya entraba en la menopausia, ya nos liberábamos del tema del cáncer de mama. Pero hace relativamente poco nos dimos cuenta que no es así, que el cáncer de mama, según como vos fuiste llevando tu vida, puede llegar a tener cáncer de mama una persona de 70 años, por ejemplo. La parte de lo que es los antecedentes familiares, también, eso es muy importante, y hace que nosotros tengamos que estar constantemente, una vez al año, que no pasa absolutamente nada, ir viendo en qué condición tenemos nuestras mamas, ¿sí? Y ahora vamos a la parte terapéutica de todo esto. Es un desarrollo muy rapidito en la parte, digamos, científica, ¿no? Es un toque. En la parte terapéutica, en la bioneuroemoción, se descubrió que en las mujeres el conflicto, ¿sí?, de lo que son las emociones y el estrés hace que se active y se desarrolle el cáncer de mama. Hay varios tipos de conflictos. Vamos a trabajar un par nada más por el tiempo que tenemos, entonces vamos a decir un par. Uno que es el conflicto de separación. Se fue viendo más o menos un 89% que cuando hay un conflicto de separación se hace el carcinoma dual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es cuando la persona, la mujer, no está preparada para separarse del ser querido, cree que no lo puede ayudar, que no lo puede, digamos, darle lo que necesita esa persona. Y cuando esta persona se va, este ser querido se va, es donde la mujer presenta este tema si no sabe desarrollar sus emociones. Después tenemos la preocupación por los demás, que ahí viene el adenocarcinoma mamario. ¿Qué significa esto? El no puedo cuidar a mis hijos, a mi familia, a mis seres que tengo al lado de la manera que yo quiero, como yo lo creo que tiene que ser así. Y cuando hay un conflicto con uno de ellos y no lo puedo resolver emocionalmente, es donde nos aparece la parte del cáncer. Y el último que me parece a mí muy importante es el que decimos la identificación del personaje que nos ponemos las mujeres para ser aceptada y amada. Que eso uno dice, no, yo jamás tengo un personaje. No, no. A veces inconscientemente nos armamos personajes para que mi pareja me acepte, a ver, pobrecito, si no se me pone mal, para que mi hijo me acepte, para que mi amigo, no el grupo social, y nos olvidamos quiénes somos las mujeres. Entonces ahí nos entregamos totalmente y nos sacrificamos porque no somos esa persona. Pero por la aceptación con el resto, porque quiero que me quiera este y este, como ellos dicen, es ahí a donde nosotros inconscientemente, las mujeres, se presenta el cáncer de mama. Hablo de las mujeres porque estamos hablando sobre el cáncer de mama. En otros casos puede ser los hombres también, ¿sí? Karina, Después, perdón que haga un alto sí, aquí. Se me ocurre consultarte, ¿la obesidad y el sedentarismo son factores que predisponen al cáncer de mama? también. Pero si vos emocionalmente, como mujer, tenés bien en claro de dónde te viene tu obesidad, no vas a tener cáncer de mama, porque hay muchas mujeres con sobrepesos y no tienen el problema de cáncer de mama. Tenemos relacionado la parte emocional bien trabajada. Y la parte del sedentarismo también puede traer otros tipos de cáncer.
Pero lo mismo te digo, si estamos bien trabajada esta parte emocional, no se activa en la parte de las mamas, ¿sí? Tenemos mama derecha y mama izquierda. En la mama derecha tenemos los conflictos, por ejemplo, laboral. El conflicto de la pareja hombre. Si me quiere, si me acepta, si no. Porque como dijimos en Kundalini, tenemos la emoción, la parte de la energía femenina y masculina que tienen que estar equilibradas las dos por iguales. Cuando esta se desequilibra, ahí aparece el cáncer de mama en la parte derecha. Y en la parte izquierda es la parte del conflicto con los hijos. ¿Sí? Este peso que tiene la madre con el hijo con la madre. Esto hay que trabajarlo mucho, la mujer y los hijos sabiendo esto, trabajarlo también, estos enojos, este no entendimiento hacia una madre. Justamente que venimos del Día de la Madre. Y hay que trabajarlo muy bien a esto, ¿sí? Más que nada las mujeres, el entender que los hijos crecen, que los hijos son independientes y que también tienen derecho a poder equivocarse. Es muy importante saber eso, no querer agarrar al hijo, sino ¿Qué que podemos darle hacer? herramientas pero que duele. ¿Qué podemos hacer al respecto de todas estas emociones? ¿Se pueden tratar de alguna forma para, podríamos decir, curar el cáncer de mama? Sí, podemos prevenir y podemos curar. Prevenir, por ejemplo, todos los días es importante. No estar estando pensando en el futuro, sino hoy. Hoy estoy tranquila, hoy agradezco, hoy, mi hijo me hizo tal cosa. Sí puedo tener una emoción, pero después la freno, ¿sí? Trabajar mucho lo que es la gestión emocional. Eso es lo importante, el aprender a poner límites, saber pedir ayuda y permitir recibir amor. No como a mí, yo quiero este tipo de amor, no, como me lo puede dar el otro. Permitírmelo, permitirme yo misma cuidarme, entender que las células, si yo estoy todo el día enojada, si yo estoy todo el día protestona, si salgo a la calle y manejo mal o ando mal en bicicleta y no me importa nada de nadie, y es esa ira que a veces nos agarra o a alguien le agarra, vamos a bajar, porque las células nuestras se mueven según también la frecuencia que nosotros le ponemos. Como decimos mucho los terapeutas, también nosotros decimos que cuando ponemos un vaso de agua y le hablamos al agua, las moléculas del agua cambian. Claro. Y esa energía la tomamos. Muchas veces nosotros nos decimos, tomé un vaso de agua y ya me dio acidez. ¿En qué estado emocional estabas vos cuando tomabas el agua? Claro, ahí va. Es simple. Entonces, de esa manera sí podemos nosotros prevenir. Y cuando nos diagnostican, mira, lamentablemente tenés cáncer de mama, de grado tal, más allá del impacto emocional, la pregunta clave, ¿cuál es? ¿Qué factor, qué me pasó, qué sensación o conflicto tuve en los últimos 6 meses a 2 años atrás? Porque ahí yo voy a saber cómo empezar a solucionar y curar este cáncer. A ver, el cáncer se cura, sí, yo lo puedo decir como lo vuelvo a decir, ¿no? Como sobreviviente. Ojo, si a mí me mandan a hacer quimio, rayo, operación, hago todo. Pero aparte, trabajo la parte emocional. Hago una biodecodificación acompañada. Libero las emociones, lloro si tengo que llorar, si tengo que escribirlo, expresar lo que yo siento. Todo eso ayuda a liberar esto que me trajo esto para decirme, hey, frena acá, porque esto ya no da más. Solta a tus hijos, solta los miedos, saber decir, sí, yo tengo miedo. Y me Claro, doy de el nada. permiso de decir, yo tengo miedo. Claro, de nada Y sirve no mantenerse sentirse en la mal por eso. queja. Claro, de nada sirve mantenerse en la queja o estar amargado diciendo, bueno, yo tengo esto y ahora no lo voy a poder solucionar porque suele pasar. Claro. Imagino, como que no le encontrás la vuelta. Mucha tranquilidad en lo que es el tratamiento. Decirle a todas las mujeres que sí se puede, que tenemos que tener y cuidar nuestra energía, porque podemos solucionar esto, pero que no se nos tiene que ir la energía dándoselo al otro, porque creo que el otro necesita de mi energía. Mucho ojo con eso, porque muchas veces no podemos solucionar el cáncer. ¿Por qué?
porque vaciamos nuestro tanquecito de energía que tenemos para sobrevivir. Entonces tenemos que ser adecuados cómo entregamos nuestras fuerzas, nuestra energía al otro, de una manera equilibrada. Porque si a mí me tengo después un factor de cualquier tipo de enfermedad, tengo yo energía para poder enfrentar esto. Porque esto me hace conocerme aún más a mí como persona. El cáncer, en verdad, lo que me viene a decirme es, para hasta acá, como me pasó a mí. Es decir, para hasta acá, mira esto. No sigas con esto porque te va a pasar esto, esto, esto. ¿Sí? Karina, detrás del cáncer de mama pueden existir, vos decías sobre la parte emocional, puede ser depresión, ansiedad, miedo, bueno, temor, precisamente. ¿Puede ser eso también que detrás del cáncer de mama estén esas emociones? Pero sí, por supuesto. Lo primero que tenés, el miedo a morir, es automático. Cuando te dan el diagnóstico, lo primero que surge es el miedo a morir. Pero Después digo, la la depresión, por ejemplo, la depresión, claro. Porque la claro, depresión exacto. está atrás, es decir, dejo a esto y no terminé de hacer esto, no hice lo otro, no hice esto, no, y de golpe y porrazo estamos como Buda. Ahora medito, ahora respiro, hago todo lo que antes me decíamos que no. En como decía Laura, mi colega, esto de que a veces nosotros corremos y no nos damos tiempo ni para respirar. Y después decimos, ay no, pero tenía que frenar, mirá, me doy cuenta ahora cuando me dan el diagnóstico. Claro, después ya las consecuencias. Todo el mundo. Claro. Entonces, ahora le pongo el freno de mano a todo el mundo. Epa, no, tenemos que decir antes, prever esto. Entonces, si todo lo que escuchan los oyentes, las mujeres, están escuchando esto, es, por favor, desen tiempo hoy. No esperemos a llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Hoy es ahora mismo, en este instante. No esperemos a que nos diagnostiquen algo para darnos el tiempo que sí lo tenemos. Porque si tenemos tiempo para bañarnos, para comer y para dormir, tenemos que darnos el tiempo de sentarnos 5 minutos antes de levantarnos de la cama, agradecer que no lo hacemos, agradecer que estamos, que respiramos, que sentimos nuestro cuerpo como está, hacer una respiración profunda, conectando mi ser, y ahí empezamos el día. Pero no esto de que me quedé dormido y salgo corriendo, me meto bajo la ducha, el chico, la leche, y no, que llego tarde al trabajo. Pero después si llegas tarde a tu vida. Claro. Nos acostumbramos un poco a vivir mal, me parece. Sí. Exactamente, muy bien dicho. Estamos acostumbrados a vivir al revés. Claro, vivimos aceleradamente. Nos programaron a vivir al revés. Sí, seguro. A veces vas a otras provincias, por ejemplo, a otras ciudades, y ves la lentitud. Por ejemplo, yo te cito dos, Jujuy, por ejemplo, San Luis, que he estado allí, y vos decís, qué bárbaro, cuando venís a Rosario, vas a Buenos Aires, vos ves la diferencia. ¿Por qué tan tranquilos? Y cómo estamos acelerados. Bueno, allí en Córdoba también, ¿no es cierto? es También lo en que Córdoba. les iba a decir, cuando vengan a Carlos Paz, vénganse con bermudita, muchachos, y tranquilos, porque es así, esto es paz. Ya vamos a estar allí, ya vamos a estar. Es así como vos decís, Marce, es así. Es decir, yo estuve en Buenos Aires, por suerte, haciendo unas charlas, y cuando vi el movimiento que me llevaron hasta el hombro puesto, y dije, por Dios que yo no soy una muchachita chiquitita que no me veas, y me llevaron puesto mi hombro, dije, Dios mío, ¿qué pasa acá? ¿Dónde están? Tranquila, gente, que vamos a llegar. El subte, la gente, todo. Claro, y yo estoy acá, digo, yo estoy en medio de la selva. No estoy en el medio de la selva, estoy en una provincia. Claro. Pero ¿en qué sentido estoy en el medio de la selva? Tranquilo, vamos, nos movemos. Digo, los accidentes acá, que son fuertes también, como en todos lados, es a cámara lenta. Es como que es una carreta que no para. Y bueno, impacta, obviamente, en algún momento va a impactar. Allá todo es espasmódico, y lo espasmódico también enferma. Seguro. 100%. Tenemos que ir lento y permitirnos confundirnos. Si yo me expreso de una manera y me equivoqué en una palabra, en un acento, bueno, no pasa nada. Puedo volver y la gente entiende igual, todos nos entendemos igual cuál es la frecuencia, la energía y lo que queremos transmitir. Y no esto de estar duro y tengo que memorizarme por completo todo lo que voy a decir. Eso hace tener también una resistencia adentro y eso también nos enferma. Enferma nuestras células, enferma nuestro ser. Muy bien, Karina. Es muy importante.
Te agradecemos muchísimo todo este aporte que haces mensualmente aquí en Línea Directa con estos temas. Tener en cuenta que cada 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto obedece a una mayor concientización acerca de la importancia de la prevención, de la detección temprana, que eso es fundamental, de esta patología, ¿no? La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud precisamente para visibilizar la lucha, educar también sobre la prevención de la enfermedad. Gracias, Karina, muy amable. Tal cual. Gracias a ustedes por estar nuevamente y poder ayudar a todos los oyentes con estas pequeñas palabras para que todo el mundo tenga un poquito más de sabiduría y aprendizaje. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan muy lindo día. Igualmente. Gracias. Gracias, Karina. Karina Abad, terapeuta holística, hablando sobre esto del cáncer de mama, esta patología que, digamos, a veces surge un nódulo y lo demoramos, nos vamos al médico y después puede derivar en un cáncer. Claro, puede haber muchas consecuencias y no pensamos en que podemos evitar muchas situaciones. Sí, exacto. Con un primer, o sea, ir a hacerte ver, porque generalmente solemos eso, Sí. no ir al médico, no hacernos ver, dejarnos estar con cualquier tipo de enfermedad también. Seguro, seguro. Sí, total. Y esto de vivir aceleradamente, qué importante, ¿no? Esto lo manifestamos siempre, este tema que vivimos, pero a veces no podemos parar, ¿viste? No, nos cuesta muchísimo parar. Yo creo que nos para nuestro mismo cuerpo, a veces. Ujú. A Sí. veces el mismo cuerpo te pide frenar. Claro, sí, con enfermedades de todo Exacto, tipo, o sea, no o solo alguna esto, situación que te suceda también Sí, te sí. dice o frenás, es como Literal. que no te queda otra. Sí, exacto. Vos sabés que mencionaba Jujuy, bueno, San Luis, La Rioja, me olvidé también La Rioja. Vos sabés que hay un gran porcentaje de la población en La Rioja, que tiene una vida enorme, larguísima, Claro. extensísima, Ahí está. por ese tema, porque viven pausadamente. Me decían que hay gente que muere a los 100 años. Claro, Hay claro. un gran porcentaje de la población de La Rioja que muere a los 100 años como promedio, ¿no? La tranquilidad que La manejan. tranquilidad, por la tranquilidad, duermen la Claro, siesta, se toman su tiempo. Bueno. ¿Cuándo fue la última vez, Marce, que dormiste la siesta? Ah, bueno. Chao. Ni hablar. ¿Conocés la Imposible. siesta? Imposible. Bueno, ya Sí, estamos ya cerrando. estamos, ya estamos. Vamos a compartir para el próximo programa algunas temáticas que tenemos también con los invitados, pero con temáticas que nos quedaron pendientes en este programa. Hoy reflexionamos mucho Sí. Así es. de un poco de todo, así, Así que es, nos así vamos siempre con temáticas también que nos dan Completos. los protagonistas, sí, completos. Sí. Como decimos, gracias a todos. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias, Lara Pidal, Jacqueline Celis, por acompañarme, por estar aquí, estar codo a codo, haciendo Línea Directa semana tras semana y llevándoles a ustedes todos los temas importantes que consideramos, porque acá trabajamos y leemos los temas, no solamente de aquellos que vienen y participan. Nosotros nos vamos metiendo en cada temática, también con las temáticas que traemos para desarrollar, ¿no? Y compartir. Gracias. Gracias, Marce. Muy amables.